Bienvenidos al segundo capítulo de Gritos de Ajos, el crimen de la familia Gauto. Era cuarto de siglo cuando toda la familia fue asesinada por otra familia, o al menos parte de ella, los hermanos Cardoso, según la sospecha. Eran 2 de 3, al menos según lo que se escuchaba, se rumoraba en aquel entonces. Y para sacar esa duda, esa sombra, darle un poco de luz y brillo a la investigación, fue contratado un hombre, un investigador, a pedido de esa junta cívica que había en aquel momento. Y este es Elías Meaurio, un agente de investigaciones de la policía que fue llevado desde Asunción hasta ese sitio para que pueda levantar las pistas necesarias. En este resumen que preparamos para ustedes del primer capítulo van a tener los detalles exactos para que no pierdan de vista lo que había ocurrido en aquel momento. También van a tener los detalles de lo que había ocurrido en aquel momento con una pista fundamental. ¿Qué era lo que buscaban estos asesinos? Resumen de lo que había ocurrido en aquel entonces y la pista que podría conducir al esclarecimiento del hecho. Resumen del programa anterior. ¿Qué pasó en Ajos? En el primer capítulo de la crónica en Ajos, te contamos acerca del terrible crimen que conmocionó a la pequeña comunidad. La familia Gauto, compuesta por Miguel de la Cruz y sus 7 hijos, fue brutalmente asesinada en su humilde hogar. El crimen, perpetrado con una ferocidad inusual, dejó a los vecinos consternados y buscando respuestas. La investigación policial se centró inicialmente en un posible móvil de robo, dado que Miguel Gauto había vendido productos agrícolas y ganado, regresando a casa con una suma considerable de dinero. Sin embargo, la brutalidad de los criminales sugirió que podría existir otro motivo detrás. Los vecinos, liderados por Pedro Gómez Pérez, un jefe político interino, solicitaron la intervención de expertos investigadores para esclarecer el crimen. Se formó una comisión pro averiguación para recaudar fondos y cubrir los gastos de envío de agentes policiales. En medio de la investigación surgió el nombre de Luis Cardoso, un vecino con antecedentes y cuya familia tenía mala reputación en la comunidad. Aunque negó haber estado en aquella oportunidad, no pudo justificar su paradero en la noche del suceso. Al inspeccionar su vivienda se encontraron evidencias incriminatorias, como una ropa ensangrentada y armas blancas. Luis Cardoso y sus hermanos, junto con 2 presuntos cómplices, fueron detenidos. Los presuntos cómplices declararon que el crimen fue premeditado y organizado en la casa de los Cardoso, mientras que los hermanos negaron su participación. La comunidad, enardecida, exigía justicia y pedía que los detenidos fueran ejecutados en la plaza pública, como castigo ejemplar. La situación se volvía cada vez más tensa en Ajos, mientras la investigación continuaba en busca de respuestas sobre este atroz crimen. No tenía dinero. Terminada la labor encomendada por la comandancia a través del jefe de investigaciones Carlos Ayala Torales, el oficial Elías Meaurio partió nuevamente hacia la capital del país con los 5 detenidos. Salieron de la ciudad de Villarrica en el tren internacional, llegando a Asunción unas horas más tarde, donde un grupo de curiosos, periodistas y reporteros gráficos los esperaban al llegar. Apenas bajaron del tren, subieron a un coche denominado Celular, que los llevaría directamente con destino a la cárcel pública. El gentío a caballo, en bicicleta y hasta a pie, seguía al auto que iba a paso lento. Desde un principio se manejaba que el móvil del crimen era el robo de 12.500 pesos que Miguel Gauto estaba juntando para un viaje. Lo que no sabían los hermanos Cardoso era que el dinero de la última venta Miguel no lo recibió. Al principio, Saturnino, Luis y Joaquín negaron haber cometido el crimen.
Según su relato, eran carniceros y un día antes del crimen habían sido contratados para faenar vacas y la sangre encontrada en las armas blancas pertenecían a esos animales. Pero según publicaciones de los medios de prensa de la época, mientras eran traídos en tren desde Ajos hasta la capital, los dos hermanos finalmente confesaron. Efectivamente, según el relato de ellos, el móvil del crimen había sido el robo, pero la ferocidad de los crímenes fue en vano. Cuando se dieron cuenta que la familia no tenía el dinero que ellos esperaban encontrar en la vivienda. Tarde se supo que Miguel había hecho la entrega de sus mercaderías, pero recién días después de la entrega recibiría aquel pago. La muerte de uno de los hermanos iba también a ingresar dentro de la polémica, dentro de esta historia. Y era porque dentro de todo esto, Saturnino era el único que de alguna u otra manera hablaba con respecto a la responsabilidad de quién habría cometido el asesinato o los asesinatos. Era el que entraba en esto de culpar a los otros hermanos. Era el que aparentemente vio a sus hermanos ingresar en una zona boscosa, adentrándose en dirección a la casa de los Gauto. Era una persona en la investigación importante, considerada importante. Y murió camino probablemente a convertirse en un testigo para la investigación. Lo que sí resulta bastante polémico dentro de todo esto es que la duda estaba en quién lo habría matado, porque estaba en poder de la fuerza de seguridad, de la policía. Se habla de que su muerte fue trasladándose de un punto a otro, desde la cárcel pública hasta otro sitio, y se confirma su muerte en un hospital nacional. Es ahí donde estaba la creciente duda de quién lo habría matado o lo mandaron a matar. Lo último que habría dicho es que sus hermanos fueron los asesinos. La muerte de Saturnino. Llegados a la capital, la primera parada del celular fue en el cuartel central de la policía que estaba cerca de la estación. Y el primero en recibirlos fue el jefe político de la capital, Raúl Ribeiro. Ribeiro les dijo que debían esperar al defensor de reos pobres que se encontraba de turno, un solo abogado para los tres hermanos acusados por el múltiple homicidio. El juez en lo criminal ordenó que los Cardoso guarden prisión preventiva en la cárcel pública, hasta donde fueron trasladados y quedaron a disposición de la justicia a la espera de un juicio. A solo días de haber llegado a la capital, Tuní Cardoso, el mayor de los hermanos, falleció después de una larga sesión declaratoria en la Oficina Técnica de Investigaciones. Saturnino entonces tenía 45 años y una salud que no le había generado problemas con anterioridad. El 12 de agosto de 1925, poco después de ser interrogado, experimentó un malestar generalizado. Luego se desvaneció. En un vehículo fue llevado hasta el Hospital Nacional, pero murió en el camino. El reporte médico afirmaba que sufrió un síncope cardíaco. Salvador Massi, un practicante de enfermería de la cárcel, anunció el deceso de Saturnino Cardoso y su cuerpo fue sometido a una autopsia en el Hospital Nacional ante la atenta mirada de una treintena de alumnos de la Facultad de Medicina con un médico forense. Si bien el reporte constaba que el deceso no se dio por torturas infligidas en la sede de investigaciones de la policía, sino por una afección gripal cardíaca, ya en ese tiempo se denunciaban graves sesiones de tortura en la sede de investigaciones, una práctica que sería normal hasta décadas posteriores. Los medios anunciaron que la muerte se dio a las 7:30 de la tarde. Esa misma noche notificaron a sus padres y el cuerpo fue llevado en el primer tren de la mañana siguiente con destino a su comunidad para ser sepultado en Ajos el jueves 13 de agosto del año 1925. Lo último que había hecho Saturnino antes de morir fue acusar a sus hermanos Joaquín y Luis del múltiple asesinato. Ante el mismo comisario Bernie Sarubi,
El recluso afirmó que iría hasta Dios, alumbrando el sol de su inocencia y que sus hermanos eran los criminales. Estuvieron acá durante todos esos años, como te comenté, el mayor de los hermanos fallece acá de un infarto y los otros dos, Luis y Joaquín, siguen con el proceso. Edelira pasaba a ser un símbolo para toda la sociedad de Ajos en aquel momento, y no solo por la impresionante forma de haber sobrevivido a un ataque voraz. Imagínense que ella recibió machetazos en la cabeza, le desfiguraron prácticamente el rostro y se sometió a cirugías de reconstrucción de ese rostro. 3 años esa niña. Y pasaba a ser el elemento de testimonio en un juicio que necesitaba, pero de manera denodada, de contar con detalles de lo que había ocurrido dentro de esa casa porque nadie más estaba. Y los pueblos en el interior, en esa ocasión, no tenía el urbanismo que hoy se conoce. Distancia entre una y otra casa, prácticamente nadie escuchó aquellos gritos de Ajos. Entonces Edelira era el centro de atención de muchos, pero aquellos que se centraron de una forma tal vez negativa o exagerada fueron los medios de comunicación, la prensa, porque la utilizaron ya de una manera pese, porque la edad era la cuestión ahí contraria, al punto de exacerbar su figura para poder impresionar aún más con las publicaciones. 18 horas de juicio y esa niña tenía que contar lo que había escuchado y tal vez visto en aquel momento, describir a los que asesinaron a sus padres. Edelira y la prensa. Ese también fue un capítulo muy fuerte en aquel momento, que no estaba muy lejos de lo que había sido el acecho de esos asesinos. La niña presente y la prensa. Edelira Gauto fue una sola niñita, ¿verdad?, que sobrevivió a los golpes y a las heridas. Y sí, también en los medios de la época se ven que se hicieron colectas para ayudar. Creo que le ubicaron en la casa de una señora, creo que acá en Asunción. El 30 de agosto de 1929 quedó marcado en la historia de Paraguay como un día de dolor y búsqueda de justicia. En ese día, la pequeña Edelira de 7 años llegó a la capital desde Ajos, con el rostro prácticamente reconstruido y cargando en cada brazo una muñeca. Era la única sobreviviente de la masacre que había sufrido su familia, y estaba allí para participar en el juicio del siglo. La imagen de la niña con sus muñecas tuvo un impacto profundo en la sociedad paraguaya. La ciudadanía y los medios clamaban por justicia, por la vida de esa inocente que había quedado sola en el mundo. Como hablamos ahora de los juicios, espectáculos de la época a través de los medios escritos, la foto de la nenita ahí con una muñeca en primera plana, una serie de movidas mediáticas, ¿verdad?, en relación a la unidad sobreviviente de la tragedia, ¿verdad? Para despertar un poquitito también el sensacionalismo, pero también en lo positivo de eso era que eso generó también una movida social para ayudarla, para darle posibilidad, para salir de ese trance tan nefasto, tan trágico, ¿verdad? La sociedad una vez más se movilizó también para bien, ¿verdad?, en el caso de ella. 5 machetazos y la muerte de 7 miembros de su familia habían marcado su vida para siempre. Una de las heridas que sufrió incluso dejó al descubierto parte de su masa cerebral. Desde que ingresó al hospital y luego de salir con vida de allí, comenzaron a llegarle donaciones de todo tipo: dinero, ropa, comida. La solidaridad de la gente se volcó hacia ella, convirtiéndola en el símbolo de una sociedad que exigía justicia para la familia Gauto y para todas las víctimas de violencia. La multitud de curiosos que la rodeaba en todo momento reflejaba el sentimiento de empatía y solidaridad hacia su sufrimiento. Edelira se convirtió en un recordatorio vivo de la brutalidad del crimen
y en un llamado a la acción contra la violencia y la impunidad. Unos años después, el juicio para los hermanos Cardoso llegaría. Tenían la suerte echada. Es que la policía tenía su conclusión y no había nada que hacer. Fueron ellos. Luis y Joaquín principalmente eran desde un principio los que eran sindicados día tras día como los responsables de haber masacrado a esa familia. Y estaba el juicio civil, la condena civil, de alguna manera. En las calles día y día, en el partido de Ajos se escuchaba denodadamente cómo el pueblo reclamaba la pena de muerte. Y probablemente eso pesó y mucho. Porque en un juicio que llegaría prácticamente pegado a esto que le estoy contando, se extendería por horas. Considerado juicio del siglo para la época por las horas y horas que duró, inclusive en la madrugada, se deliberaría y decidiría la pena para ellos. La vida a cambio de otra vida. Esta fue la conclusión para los hermanos Cardoso. El juicio del siglo. Los hermanos Cardoso eran temidos en la comunidad de Ajos, donde incluso habían llegado al extremo de asesinar a las aves de corral, ganándose la reputación de feroces asesinos. El 30 de agosto de 1929, cuando Joaquín y Luis tomaron su lugar en el banquillo de los acusados a las 8 de la mañana. Inclusive, vos decís, casi 100 años de lo ocurrido, en una sociedad paraguaya en donde de por ahí está la violencia, estaba más internalizada, porque no te vayas a olvidar de que habían revoluciones en 1908, 1912, 1922, una revolución mega sangrienta. Como que la sociedad yo creo que tenía más internalizada la violencia, pero con todo eso el crimen en sí no era un crimen más del montón, hecho que te demuestra que se haya mediatizado como se mediatizó. Porque si era algo que ocurría todos los días, no se hubiese mediatizado como se mediatizó. Claro, y además es uno de los crímenes más grandes, digamos, en número de víctimas conocidos, digamos. Conocido por lo menos gracias a las publicaciones de los medios, ¿verdad? De por ahí puede haber existido otro caso, ¿verdad? De que no se mediatizó tanto, entonces no tenemos conocimiento, ¿verdad? Luis fue acusado de ser el asesino de la señora Gauto, mientras que su hermano Joaquín fue señalado como el responsable del resto de la familia. A las 7 de la mañana llegó al juzgado la pequeña Edelira, la única sobreviviente. Su rostro aún mostraba las cicatrices del feroz ataque que había sufrido. El juicio comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente. Los testigos desfilaron uno tras otro. Comenzaron por el comisario Bernie Sarubi, quien se encargó de trasladar a los detenidos desde Ajos hasta Asunción en tren. En ese momento, en el que supuestamente admitieron su culpa durante el interrogatorio, el jurado, calificado como sensacional por la prensa, tardó 18 horas y 30 minutos en deliberar frente a un público que superaba en número al del juicio de Gastón Gadín y Cipriano León, los homicidas de Villamorra, los últimos condenados a muerte en el país hasta ese momento. El proceso llegó hasta el final, ¿verdad? Hasta la última instancia, en donde el Superior Tribunal de Justicia confirma la condena a muerte de estos dos individuos que tuvieron que haber sido fusilados en diciembre de 1929. O sea, el proceso arrancó en el 25 y fue unos 4 años, que era relativamente rápido para la época, ¿verdad? En 4 años llegar a una sentencia final y terminan condenados a muerte, ¿verdad? Hasta ahí lo que respecta a la justicia ordinaria.
tanto la justicia como la sociedad exigían un castigo ejemplar para los hermanos Cardoso, considerados responsables del crimen más horrendo del país. Finalmente, Luis y Joaquín fueron condenados a muerte, escribiendo así su nombre en la historia como los autores de uno de los crímenes más atroces que Paraguay había presenciado. Claro, lo que pasa es que había en la época el sistema de jurado, como en las películas norteamericanas, ¿verdad? Vienen gente de la ciudadanía a decir culpable o inocente, en base a la exposición hecha por la parte acusatoria y la defensa y cosas por el estilo. Y efectivamente un elemento era suficiente. Probablemente hoy no serían condenados. Lo que pasa es que en aquella época había una disposición jurídico-penal que hoy día no está contemplado, que es la pena de muerte. Hoy nosotros no tenemos pena de muerte. A lo sumo tenemos el famoso 30 que nos contaban en la cárcel los viene 30 ese quiere decir que ya era el 30 inapelable. Bueno, hoy tenemos, además de la condena, tenemos 10 años más de no sé qué cosas, materia de seguridad, etcétera, etcétera. Pero los hermanos Cardoso hoy, con ese solo elemento, probablemente no hubieran sido fusilados, que hubieran tenido una condena bastante alta, pero el jurado decidió aquella vez que sean condenados por fusilamiento. Y cuando ellos son condenados a muerte, inclusive vino un pedido de Ajos para que sean fusilados en la plaza pública de Ajos, una cosa así, ¿verdad? Como que el pueblo de donde ellos eran oriundos pedía que la pena capital se lleve a cabo en el pueblo, ¿verdad? En ese entonces había la pena de muerte. Hoy en día eso fue abolido. No hay que olvidar que Gastón Gadín fue muerto, fusilado un poquito antes de eso, y aparece esto. Lógicamente la iglesia reclama por las principales autoridades de la iglesia. Los políticos también aparecen, ¿verdad?, pidiendo el indulto, porque el único que podía perdonar en este caso era el presidente de la República. La prensa también se hace eco, entonces la gente también dirá, prensa, sí, la prensa escrita en ese momento creo que había 5 o 6 periódicos de la época que lógicamente se hacía eco, y lógicamente toda la ciudadanía paraguaya también, ¿verdad?, de todo esto que había sucedido. La pena de muerte. El crimen que van a purgar con el fusilamiento a los hermanos Cardoso no tiene precedentes en la criminalidad del país. Se podía leer en la nota enviada el 20 de diciembre de 1929 por el juez Rodolfo González al Superior Tribunal de Justicia, al informarle que el presidente de la República no había dado lugar a conmutar la pena de los criminales de Ajos. Solamente el presidente de la República podía indultar, si el presidente de la República, si José Peguyari no le indultaba a los hermanos Cardoso, estos eran boletas, o sea, estaban muertos. O sea, una cosa era, la pena de muerte no estaba abolida en aquella época, y González García explica muy bien eso. Simplemente que el presidente de la República tenía la facultad de indultarlo en este caso, o de conmutarlo. El lunes 23 de diciembre de 1929, en la víspera de la Nochebuena, debía darse el final de los hermanos. Sin embargo, desde semanas antes, día a día, los diarios anunciaban el fusilamiento. El 21 de diciembre de 1929, el diario anunció que indefectiblemente se daría la pena de muerte aquel día. Un día antes del día de fusilamiento, el domingo 22 de diciembre de 1929, por orden superior de las autoridades carcelarias, dispusieron que los reos no reciban más visitas que aquellas que normalmente recibían y aceptaban de antemano. La afluencia de gente entonces no fue mayor que la de costumbre, contrario a lo ocurrido durante los días previos al fusilamiento de Gastón Gadín y Cipriano León, que la cárcel resultó pequeña para la cantidad de público que había. Aunque los hermanos Cardoso, desde su ingreso a la cárcel, no recibieron visitas, ni un solo pariente los fue a ver durante 5 años, al menos Joaquín conservó un carácter jovial y con sus bromas hacía que los días en prisión pasaran sin mucho peso. Mientras que Luis conservó siempre un actuar taciturno y poco dado con los demás.
El lunes rápidamente empezó a notarse con mayor afluencia de gente en la cárcel pública, al enterarse del fusilamiento que les tenían preparado a los hermanos Cardoso. Los demás reclusos decidieron suspender la cena de Navidad que venían preparando. Los hermanos Cardoso compartían celda con otro famoso criminal de la época, proveniente también del interior del país, Amancio Legal, un joven con fama de asesino serial. Agosto de 1929 y clic, clac, clic, clac. Las horas del reloj para los hermanos Cardoso pasaban y llegaban a su punto máximo. La sentencia de muerte estaba para los dos y vivían sus últimas horas. De hecho, que les habían dicho y pedido si querían algo como última concesión de vida. Había manifestaciones a favor, obviamente las que estaban en contra, y hasta un menú gastronómico de alto nivel en la época que les había llegado. Era raro, realmente el ambiente era bastante raro. Pero la hora estaba marcada, sin duda. Iba a ser a la media tarde, iba a ser en la víspera de la Nochebuena, y todo se iba a decidir en contra de ellos. Un balazo de fusil iba a terminar con sus vidas. Pero algo más iba a suceder. Una orden presidencial iba a terminar por cortar lo que muchos esperaban que termine de esa manera. Fusilamiento fallido. El día marcado finalmente llegó. Los medios de prensa eran los más interesados en captar las imágenes que resultarían históricas. En una de las fotografías se podía ver el momento en que los hermanos Cardoso se acercaban a la capilla, y en otras, ellos ya en el banquillo para esperar la muerte. Aquí quisiera estar en capilla. Antes de ser fusilado, se lo metían en una capillita para hacer antes rezar o confesar sus últimos pecados si los tuviera. Y bueno, estar en capilla es estar previo a ser fusilado. Antes de abandonar su celda para acudir a la capilla, tanto Luis como Joaquín destinaron como última voluntad sus pertenencias a su fiel compañero de celda, Amancio Legal. Ropas, relojes, todo lo que tenían heredaron al criminal villarriqueño. Aparte de eso, lo único que pidieron fue que el fusilamiento no le sea transmitido a su madre. Ahí permanecieron durante toda la mañana esperando el momento en que las balas de un par de fusiles se encargaran de hacer justicia al crimen que negaban haber cometido. Las horas en la celda de seguridad ubicada fuera del patio, frente a la alcaldía de la cárcel pública, se hicieron eternas. A través de una rejilla podían observar lo que ocurría en el patio. En la celda de Joaquín encendía y apagaba cigarrillos, mientras su hermano de a ratos echaba algunas lágrimas. A las 15 horas se liberó el ingreso de visitantes hasta 40 minutos de la hora marcada de fusilamiento. A las 17 horas debía darse el final de ambos criminales. Aquella mañana, un grupo de alrededor de 80 personas llegó hasta el palacio para manifestarse en favor de los hermanos y exigir que su pena sea conmutada. Sí, había una suerte de cultura de la compasión, ya eso, que no siempre mellaba en el espíritu del juez. Pero acordémonos que en aquella época la iglesia tenía un poder tremendo. Sigue teniéndolo, pero no tanto como en aquella época. La mañana en que la muerte llegaría, Joaquín y Luis recibieron de regalo un banquete de comidas enviado por el Hotel Oriental. Su propietario de apellido Rena les envió pasteles y otras comidas que disfrutaron mientras recibían las primeras visitas de puros desconocidos en 5 años de encierro. El perdón.
En el centro del patio ya se había levantado el parapeto de bolsas de arena para detener los proyectiles. Formaban una muralla de 3 metros de alto por 4 de ancho. En el centro se dejó el espacio justo para el banquillo en el que se sentarían los acusados. Una distancia de 20 metros separaba el parapeto del público que iba a presenciar la ejecución. Los funcionarios del registro civil junto con unos cajones fúnebres aguardaban el momento final, listos para recibir los cuerpos sin vida, tendidos en el suelo del penal público. De hecho, las actas de defunción de los hermanos ya estaban preparadas antes de la ejecución. Luis y Joaquín miraban continuamente la hora, mientras que algunos movimientos extraños ocurrían en la alcaldía y los funcionarios de la policía. Los teléfonos no paraban de sonar. El público no entendía qué ocurría. A la hora en que muchos creían que Luis y Joaquín Cardoso serían ejecutados, una noticia sensacional llegó a la cárcel pública. El presidente de la República envió al fiscal Andrés Mereles a pedido del oficial para que conmute la pena de muerte a una de 30 años contra los hermanos. No consiguieron absolutamente nada y faltando aproximadamente 2 horas antes de lo que debería haber sido el ajusticiamiento ya para este señor, aparece la figura de la mamá del presidente de la República y la mamá le convence al presidente de la República y por ese motivo es condenado y salvado de no morir. La noticia causó desconcierto y a muchos les costó convencerse de lo que ocurría. Señor presidente, iniciaba la petición de doña Isabel Llamosas al presidente José Patricio Guyari. Y finalmente terminó cómo terminaban las condenas a muertes posteriores al caso Gadín. Cayeron en la impopularidad y el presidente de la República, a través de un decreto, terminaba conmutando la pena de muerte por 30 años, ¿verdad?, de penitenciaría. Sí, hubo toda una movida social, vamos a decir, de gente de la Iglesia Católica y una señora que se llama Isabel Llamosa, que tenía una pequeña escuela en la cárcel pública, donde le acercan la petición a la esposa del presidente para que ella interceda ante el presidente, porque ella también formaba parte de la Asociación de Damas Católicas, y una serie de movidas, ¿verdad?, de la población para que no se le fusile, ¿verdad?, a estos compatriotas. De a poco el público fue dejando el interior de la cárcel. Alrededor de 8.000 personas quedaron en los alrededores aguardando la salida de los reos para regresar a la cárcel. Los criminales fueron sacados de la capilla y devueltos a la cárcel pública, donde una ovación se escuchó fuerte al momento en que ingresaron. Tras la conmutación, una de las muestras anónimas de rechazo fue un papel que fue dejado en la puerta de la alcaldía, donde citaban la cena de fin de año: seso de chicos de 2 años a la portuguesa, nalga de niña de 13 años frita con papas, chinchulines de criatura y sangre humana como bebida. Rezaba aquel escrito de manera irónica y metafórica, repudiando la decisión del presidente. Yo encontré en documentación en el archivo de los tribunales de peticiones de indulto. Viste que en diciembre o normalmente en el Día de la Virgen de la Merced también el presidente indulta a una serie de presos. Se hicieron peticiones para el indulto, pero yo ya desconozco si eso se volvió efectivo o no, ¿verdad? Los medios de prensa ya no se hicieron eco de eso, ¿verdad? Yo creo que pudieron haber terminado o sus días acá o salido ya muy ancianos, ¿verdad?, muy ya de tercera edad. Llegamos prácticamente al final y vamos a hacer la segunda y última pausa en este segundo capítulo de Gritos de Ajos. Una historia que me conmocionó muchísimo, no solo por lo cruel del caso, sino que por la cantidad de datos, de archivos a los que accedimos de la época, y que si no fuese por el sacrificio de los que en aquel momento lo inmortalizaron en periódicos, en documentos, no hubiésemos podido contar con tanto detalle esta historia. Esta historia que no solo tiene una conmoción ciudadana porque
estaban muy seguros de quienes habían acabado con la vida de toda la familia de Delira, que fue la única sobreviviente en todo esto, sino que también quedan con ese rastro en el alma, en la memoria, porque ellos están seguros que estas manifestaciones que sienten, que estos gritos que aún se escuchan, provienen de la familia Gauto, que aún se manifiesta en esa zona. Pero eso se los voy a contar a la vuelta de este corte. Pausa y ya volvemos con más. En Ajos hay una creencia muy popular en aquel entonces y que quizás se extienda, por la herencia de los cuentos de los abuelos, de los gritos de Ajos. De ahí el nombre hoy de nuestro programa, porque creen muchos que las manifestaciones de la naturaleza a través del viento son como los gritos de desesperación, de clamor, de angustia, de tristeza de toda la familia. Aquella familia que fue mutilada en esa casa, buscando prosperar, como muchos otros seguramente en aquel entonces. Y pese a que muchas veces esa propiedad pasó de otra mano, en otra mano, en otra mano, ese mismo grito volvía y se repetía y se repetía. Los gritos de Ajos. Espíritus. Muchas creencias populares afirman que las almas que no encuentran el descanso eterno quedan en el terruño donde fueron despojadas de sus cuerpos mortales. Con el tiempo, la comunidad de Ajos se convirtió en la capital del departamento de Caaguazú, la actual ciudad de Coronel Oviedo. Pero el pueblo nunca olvidó aquel episodio en el primer cuarto del siglo XX. Los paisajes no cambiaron mucho, la población tampoco, aunque la mayoría de los Cardoso fueron migrando, abandonando aquel territorio donde el estigma les quedó marcado. Sucede que como tuvo una repercusión, ¿verdad? Y lógicamente había mucha gente, muchos parientes. Donde estamos, acá enfrente supuestamente era la casa de este señor que falleció y la familia, y estamos aproximadamente como a 150 metros o 200 metros tal vez de la casa donde estaba la familia Cardoso. Ellos eran vecinos, y te habrás dado cuenta, muy poco vecinos había para que pudieran escuchar los gritos desgarradores que habrán tenido la gente que murieron, de las criaturas y todo eso, ¿verdad? Entonces, como esto tuvo una repercusión nacional, la mayoría se mudaron totalmente. Algunos dicen que por vergüenza por lo que pasó, lógicamente hay que entender y hay que comprender también de que lógicamente los parentelos, la parentela no tuvo nada que ver con esto, pero como tenían el mismo apellido y como eran parientes y una cantidad de cosas, muchos de ellos dicen que, ¿verdad? Se había mudado a Coronel Oviedo, algunos en el barrio Costa Alegre, otros dicen que están en el barrio Azucena, otros que se fueron hacia Capiguarú y así sucesivamente. De todas maneras, hay parientes de ellos, ¿verdad? Pero lógicamente ya no tiene el mismo apellido. Con relación a la familia que había fallecido, no quedó ninguno de ellos. Pero siempre hay un tabú un poco y hay un pequeño temor incluso de hablar sobre estos temas, porque la gente teme un poco también de la reacción de repente que pueda tener, ¿verdad? Y hay que ser un poco en ese aspecto también cauteloso, y por el otro lado también hay que comprenderle también a la gente, porque son parientes. Los que aparentemente nunca se fueron de la zona son las almas de aquella familia, los Gauto, que no sobrevivieron al ataque, pero en el viento a veces se escuchan sus lamentos, según aseguran algunas personas. En principio la casa estaba acá sobre la calle. Lógicamente los lotes empezaron a venderse. En 99 años, que va a ser en este caso en junio.
Pasaron varios dueños. El último dueño que supuestamente tenía una casa acá y que supuestamente porque había mucho movimiento, mudó la casa un poquito más hacia el fondo. O sea, acá no se ve la casa, ¿verdad?, que pertenece a este lote. Y por los movimientos que se sentía. La gente dice también que en vísperas, así cuando el tiempo está un poco como para llover, ¿verdad?, la gente suele escuchar los gritos desgarradores de las criaturas y de las personas justamente que habían muerto. La historia triste, sangrienta, dolorosa, también quedó marcada para siempre en un canto. El compuesto popular Don Miguel Gauto, autoría de Darío Gómez Cerrato, hace una reseña histórica de Ajos con la música de los compuesteros. Para que la gente pueda entender, era el estilo de música que se ejecutaba acá en el Paraguay, así como en la Argentina y en el Uruguay están los trovadores o los que hacen... Cantaban las noticias. Sí, los que cantaban y contaban, en este caso, los casos. En el caso del Paraguay eran justamente ese era el estilo en el cual se comentaba. Hay dos personas que son de acá, pobladores, y que se dedican justamente a cantar esa música. Hoy en día lastimosamente desapareció dentro del ámbito musical, o muy pocos son los que conocen ese estilo de música. Y principalmente también ese estilo de música se da en la iglesia. Menos mal que en el tema de la iglesia muchas veces de ellos hasta ahora prevalecen en ciertos y determinados lugares. En castellano habañe me cuamo me puta todo entero peime huella tapendo desde el principio la triste historia que alma en luta crimen horrendo pueblo de Ajo Pecoa y Cue Tacido era lugar distancia como una legua donde contenta y honradamente siempre viví Don Miguel Gauto con sus 6 hijos y su señora yo hey pirera omba a toda familia mí. En ese mismo paraje vive 4 bandidos y Piaroja y Tuyupaba pe corazón. Son Saturnino, Joaquín Gorgoño, Luis Cardoso. Tigre salvaje el mismo y me lo engendró. Degenerado como asesinos profesionales. No más apoyo a cañas a juego de basar. Siempre has hecho alguna presa como chacales. Ahí ya por crimen sin nombre es saberá. No deja de sorprenderme que el crimen de Ajos llega a su final con... Me juega mucho la idea de verlo desde esta parte del siglo, ¿verdad? Sin duda, por más absurdo y tonto que suene, me cuesta evitar plantearme la pregunta si hubiésemos tenido elementos en aquel momento que puedan resolver el caso desde otro punto de vista u otras herramientas, lo hubiésemos podido aclarar. Ejemplo, las manchas de sangre en las prendas de vestir, que ellos sostenían fehacientemente que era de animales ya que se dedicaban a fanear. Eso con otros métodos se hubiese tenido en cuenta la exactitud a quién pertenecía la sangre. Pero es solo un ejemplo. Y claro, reitero, es tonto. Hablamos del cuarto de siglo. Llegamos al final y no podemos evitar hacer reflexiones de diferentes maneras, porque toca y mucho, es toda una familia que prácticamente desaparece en la época. Y lo que puede llevar la codicia, desenfrenada por supuesto, y esa probablemente ese fue el contexto de todo este caso. No quiero cerrar el programa sin antes dedicarle estos segundos en agradecimiento total y absoluto al abogado Juan Marcos González, en cuyo libro parte del programa se basa, Masacre en Ajos, perdón. Parte de su libro está en nuestro programa, así que muchísimas gracias por todas las prestaciones que nos dio para poder desarrollar el programa hoy
íntegramente, y también no hubiese sido esto posible técnicamente sin la ayuda de los colegas de Oviedo Express, que nos prestaron los equipos para poder llegar a ciertos puntos de la zona que hoy conocido, reitero, como Coronel Oviedo. Así que muchísimas gracias también por la ayuda correspondiente. Va dedicado el programa a ellos, a la memoria, a los descendientes, a todas aquellas personas que siguen recordando a la familia y a todo lo que envuelve evidentemente ese misterio ocurrido en aquel momento. Adiós.